Quien tuvo declaraciones fuertes también fue el ex candidato a presidente Alejandro Biondini, Tucu. Sí, el ex candidato Alejandro Biondini en la red social Twitter escribió un Twitter que dijo: cuando metes víboras sionistas en este o en cualquier gobierno, finalmente te muerden, no pueden con su naturaleza. Muy fuerte. ¿A quién se refería? Al ex ministro de Salud. Al ex secretario de Salud, Secretario ¿no? de Salud. Que se fue, recordemos, ¿no? Que metió un protocolo allí sin haber consultado ni nada, bueno, que después terminó renunciando. Adolfo Rubinstein. Adolfo Rubinstein. Estamos en contacto con Alejandro Biondini ya. Alejandro, ¿cómo te va? Acá Leo Rossi, el Tucu Borges y todo el equipo te saluda. Un gusto saludarte, saludar a todo tu equipo, a toda la audiencia. Como siempre, un placer hablar con ustedes. Un placer para nosotros también poder, compartir, ¿no? Compartir estas declaraciones y el revuelo que han provocado, inclusive provocando denuncias también, ¿no? Sí, realmente a mí me sorprendió porque, digamos, yo trato de usar bien los términos, que es lo que creo que corresponde a cualquier persona con algún tipo de responsabilidad pública, y me parece que ahí hay un tema donde se están confundiendo peras con manzanas, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, desde algún sector se dijo que era una declaración de tipo racista, antisemita o contra tal o cual confesión. Sí, por la condición de judío de claro, pero no tiene nada que ver, porque el sionismo es una doctrina política que incluso fue condenada en su momento por la resolución de Naciones Unidas, creo que era la 3379, como una doctrina política racista y genocida. Sí. El judaísmo es una religión que tiene más de 5000 años y hay una cuestión que puede ser perfectamente comprobada no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Hay muchos judíos que no son sionistas y hay muchos sionistas que no son judíos. Por ejemplo, muchos sectores, digamos, de lo que sería el evangelismo más extremo, etcétera, etcétera, que tomando textualmente algunas cuestiones de la parte bíblica, prácticamente, celebran el avance de Israel sobre los derechos del pueblo palestino. Entonces, por un lado, la palabra sionista es una calificación que aparte yo la desarrollo la puse sobre Rubinstein, no por su condición de judío, sino porque él, como ministro de Salud, hace un tiempo atrás, celebró un acuerdo de salud estratégico con Israel, un estado al cual nosotros consideramos que es un estado usurpador de la soberanía palestina, pero además en un estado donde en este momento, y siendo él un ministro de salud y además siendo prácticamente la cabeza o la propagación de las políticas pro aborto en Argentina, donde en este momento en Palestina ocupada hay más de 5000 niños palestinos presos. En el último año se detuvieron 745 niños. Incluso la Federación Palestina, en una reciente declaración, denunció que desde el 2000 a la fecha habían sido asesinados más de 3000 niños palestinos. Entonces, la calificación sionista va por ahí. Y la parte de lo que sería víbora, que si a él no le gusta, estoy perfectamente dispuesto a que lo debatamos y que me haga un juicio por calumnias e injurias, pero yo considero que es un traidor. Es un traidor a su propia profesión, a su juramento hipocrático de defender la vida. Es una persona que desde su condición de médico, mejor dicho, defiende prácticamente desde lo que es mi punto de vista el asesinato de los niños por nacer, que ha trabajado en consonancia con la International Parenthood, que incluso demostrado por el propio Congreso de los Estados Unidos, la Parenthood se demostró, ¿verdad?, que comercializaba las partes de los fetos, de los niños abortados. Fue un escándalo mundial. Ahora, pero el protocolo era sobre los abortos no punibles, no era sobre un debate de ley que no llegó a buen puerto para los... Era sobre algo que está permitido ya, Alejandro.
Sí, bueno, pero no era un protocolo que las traía, digamos, como se suele decir, un caramelo envenenado, y aparte la última condición desde mi punto de vista de traidor, más allá de que yo siempre he estado en las antípodas del gobierno de Macri. Creo que incluso él, más allá de que se calzó el pañuelo celeste en su campaña, ha sido el gran promotor de todas estas cuestiones. Lo que pasa es que él tira la piedra y esconde la mano. Pero en definitiva, él es un secretario de Estado que pasó sobre la ministra de Salud, que pasó sobre el presidente de la Nación, y se mandó solo, como se suele decir, a intentar publicar un decreto, un reglamento en el boletín oficial entre gallos y medianoche. Bueno, esa es mi opinión, por eso la volqué. Ahora, vos fijate cómo son los distintos tipos de varas, digamos, porque yo siempre he sufrido una suerte de satanización política y digamos, nunca se publican a lo mejor algunas novedades o convocatorias o las cuestiones, a excepción de medios como el de ustedes, digamos, que por ejemplo nosotros, o en mi caso, solemos hacer por las redes sociales. Mirá, al día siguiente de la elección, digamos, de las primarias, sí, donde está bien, el Frente Patriota, de acuerdo a lo que pudo hacer, y con todas las limitaciones y censuras que tuvimos, sacamos prácticamente 60.000 votos. Lo que sería el referente político de Rubinstein, es decir, el presidente de la organización sionista en Argentina, o sea, creo que es Picols, si mal no pronuncio el apellido, dijo textualmente en su tweet que para él, a los miles de votantes del Frente Patriota, había que perseguirlos hasta su total extinción. Es decir, nosotros ni siquiera sabemos, porque muchos ciudadanos que no conocemos, ciudadanos anónimos de todas las condiciones sociales, que votaron al Frente Patriota, bueno, el presidente o el representante del sionismo en la Argentina dijo que a los votantes, a los ciudadanos nacionalistas del Frente Patriota, había que perseguirlos hasta su total extinción. Y eso evidentemente no generó el horror ni la censura ni de nadie. Yo en lo particular tengo entendido que un abogado, no sé, o alguien vinculado a estos sectores hizo una denuncia. Hasta ahora yo no fui notificado, pero yo lo dije, no lo dije como una bravuconada, yo lo dije realmente porque lo pienso. Me parecería magnífico que se desarrollara ese juicio, incluso me parecería magnífico, como es actualmente la legislación, que fuera oral y público, porque creo que llegó el momento de acabar con esta suerte de terrorismo ideológico donde los sionistas, cada vez que se señala lo que hacen en Israel o la condena del sionismo con lo que es su doctrina, dicen que es una cuestión antisemita. Mira, en las publicaciones palestinas hay una especie de frase cabecera o frase de consigna que dice lo siguiente: ser antisionista no es ser antisemita. Ser sionista es ser antisemita. Porque en este momento el sionismo está masacrando y está provocando el genocidio de un pueblo semita como es el pueblo palestino. Entonces me parece que llegó el momento de que empecemos a usar bien los términos en la Argentina, ¿verdad? Y que se termine con esta suerte de persecución política. Alejandro, coincidir. Alejandro, te consulto. Vos hace rato hablabas y decías que Rubinstein era un traidor. Por lo tanto, yo entiendo que en su momento él estaba con lo de pañuelo celeste, también lo dijiste, y que ahora decidió tomar otra decisión justamente días antes de dejar su puesto, ¿no? ¿Cuál crees vos que fue el fin de hacer lo que hizo? Si vos pensabas o decís que antes tenía otra mirada. No, a lo mejor yo no me expresé bien. Rubinstein siempre fue abortista, siempre estuvo a favor del aborto. Bien. El que dije que desde mi punto de vista había tenido una actitud que ahora en la campaña, marzo, en la última campaña presidencial, por un tema de interés político, se calzó el pañuelo celeste y empezó a hablar de que era prohibida, etcétera, etcétera, pero el que abrió toda la cuestión del aborto fue Macri. ¿Y por qué es traidor entonces Rubinstein? Siempre tuvo un doble discurso. Ahora Rubinstein, no, al contrario, lo que yo señalé de Rubinstein es que es un hombre que traicionó a su profesión, desde mi punto de vista, el juramento hipocrático de defender la vida, que está directamente conectada con la Parenthood, que es la principal entidad internacional que promueve el aborto y que hace un negocio, incluso hoy criminalizado en el propio Estados Unidos por el aborto, donde, te reitero, se demostró que hasta comerciaban
con las partes de los fetos, bueno, a mí me parece, te soy sincero, y lo digo públicamente, lo que ha hecho Rubinstein y la gestión de Rubinstein no solamente me parece deleznable, sino creo que es el peor secretario de salud que ha tenido la historia argentina. A mí lo que me parece, Alejandro, y esto con todo el respeto que siempre hemos hablado y que siempre ha sido mutuo, sí, por supuesto. Me parece que yo siempre, cuando hablábamos hace un tiempito atrás, usted decía, no, a mí me vinculan como me dicen que soy nazi, pero yo en realidad no lo soy, pueden ver toda mi historia. Cuando usted hace un comentario como cuando usted publica un comentario como y le hacemos la nota, y usted dice, sí, es realmente lo que pienso, y lo ratifica y todo, creo que no ayuda para poder sacarse ese mote que tiene la gente sobre usted. A ver, lo que a mí me parece que si uno quiere sacarse un mote, es como que tiene que ser más cuidadoso con ciertas cosas. Es lo que yo creo, y usted es demasiado grande como para saber cómo manejarse, ¿no? Ahora, lo cierto está es que una representación como esta, vincular a la actitud de una persona con el sionismo, que ya enseguida se lo vincula, y más allá de toda esta aclaración, que no tiene que ver con el judaísmo, sino con el sionismo, más allá de todo esto, indudablemente lleva al recuerdo de ese mote que tiene puesto usted como nazi, y que lo vinculan indudablemente ante cada paso que da, ¿no? Bueno, yo he tratado, digamos, más allá de en cierta forma, de la mala prensa o de las persecuciones políticas que tuve, yo siempre he mantenido la misma línea de conducta. En nuestra plataforma presidencial del Frente Patriota, donde yo me presenté como precandidato a la presidencia de la Nación y que no mereció ningún tipo de observación por parte de la justicia electoral, nosotros, dentro de lo que sería la política exterior del gobierno nacionalista, señalamos incluso como nuestras dos primeras medidas de orden diplomático, ¿verdad? Basadas en ambos casos en una situación de colonialismo. Yo lo dije claramente, incluso lo dije en el discurso de mi lanzamiento presidencial, que en el primer día de gobierno nosotros íbamos a disponer la expulsión del embajador británico, del embajador inglés o del pirata inglés, de Mark Kent, de la Argentina, y la expulsión del embajador de Israel, porque consideramos que es un régimen colonialista y genocida. Es una decisión de orden diplomático, así como este gobierno tomó la decisión de no reconocer al gobierno de Venezuela, que yo también estoy en las antípodas de Maduro, pero en ese caso reconocer un gobierno paralelo, en todo caso tendría que haber simplemente roto relaciones, es un poco inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado, son decisiones de orden diplomático. Sí, ahora, si después le quieren poner tal o cual... Pero lo que pasa es que vamos a lo mismo, o sea, si usted tiene un mote de nazi y en el orden diplomático, en las acciones diplomáticas, es echar al embajador de Israel, bueno, es inevitable que se vincule con eso que usted tiene cargado sobre sus espaldas. Mire, yo le agradezco digamos, un poco la observación, un poco, si se quiere, a uno para alivianarlo de una cruz. Lo que pasa es que yo personalmente, yo ya lo expliqué, yo soy nacionalista argentino, no soy nazi, ni soy fascista, ni soy falangista, soy nacionalista argentino. Ahora, yo no puedo evitar, evidentemente, que haya sectores o que se cree en un sector de la opinión pública tal o cual imagen. Mire, lo que pasó en esta campaña, por ejemplo, algunos dicen, evidentemente nosotros teníamos otra expectativa con relación a la elección, uno siempre espera sacar más, parecen muy pocos, 60.000 votos, pero fíjese lo que pasó. Lo que pasó en la reciente campaña presidencial es que yo no fui reporteado ni en un debate, ni siquiera para preguntarme la hora, por ningún medio televisivo, a excepción de un canal de Bahía Blanca, de un canal de Tigre y de un canal de Mendoza y de un canal por internet. Es decir, tuvimos cero posibilidad de derecho a réplica o de expresar lo que pensamos o lo que no pensamos, a excepción de medios como Radio Cooperativa y otros medios desde mi punto de vista auténticamente democráticos. Pero paralelamente, desde esos medios importantes, por ejemplo, Babi Echecopar, que ponía fotos mías y decía, esta persona no hay que dejarla que hable un segundo en televisión, Buñaski en Canal 13, Mauro Viale en A24, se dedicaron todos los días a pegarnos, pero no a darnos derecho a réplica.
Paralelamente, y le comento algo, a mí me da risa cuando alguien dice que nosotros tenemos algo que ver o tuvimos algo que ver con Macri, al cual lo calificamos como el gobierno de los ricos desde el momento que asumió. ¿Saben lo que nos hicieron a nosotros en campaña? A nosotros, por eso hicimos una campaña como pudimos, con fondos, endeudándonos, que nos aguantó con cheques hasta después de la elección. A nosotros, en esta campaña, fuimos el único caso, ¿verdad?, donde los fondos, o sea, los aportes electorales, tanto para campaña como para la impresión de boletas, ¿sabe cuánto nos los acreditaron? 42 días después de terminadas las pasos. Es decir, nos han hecho de todo. Evidentemente yo para muchos seré el malo de la película, pero yo lo que espero, ¿verdad?, y a lo mejor ayuda espacios como el de ustedes, es que más tarde o más temprano nos van a conocer. Hubo un periodista que se puso como histérico, incluso por los 60.000 votos, que reitero, a nosotros nos parecen importantes para el esfuerzo que hemos hecho, pero proporcionalmente pocos, que hace unos años atrás decía que éramos 300 en todo el país. Entonces quiere decir que hay mucha gente que está despertando. Mire, salvando las distancias, porque yo simplemente soy nada más que un soldado, si se quiere un militante de la causa nacional. Al propio general Perón le llamaban nazi, fascista, en el año 45, es decir que tampoco son originales con los adjetivos. Y diga lo que yo diga, mire, aunque yo apareciera vestido de monaguillo, me van a decir lo mismo, porque hay sectores que están empecinados, absolutamente empecinados, en que no avance el nacionalismo en Argentina. El título casi que podríamos decir ahora es Biondini es peronista, ¿no? Mire, yo cerramos todo. vengo del... Y sí, mire, a ver, yo me fui del PJ. Para mí el general Perón dejó un proyecto nacional que lamentablemente la dirigencia justicialista no se encargó de continuar, ¿verdad? Pero justamente yo me fui del PJ en 1990, en enero de 1990, venía años A de acompañarlo a don Pepe Rosa, después fui secretario general de la Juventud Peronista de la capital federal en pleno gobierno militar. Me fui porque, bueno, llegó un presidente que nosotros lo habíamos apoyado, votado como peronista, y quiso todo lo contrario. Bungibor, María Julián Sogaray, el abrazo con Rojas, bueno, todo lo contrario. Y muchos compañeros, entre comillas, se quedaron, ¿verdad? Pero yo me fui. Pero evidentemente yo creo que el tiempo cambió, no estamos en el 45, en el 50, evidentemente es una nueva etapa, o tiene que ser una nueva etapa del movimiento nacional, pero creo que las bases están en las 4 grandes banderas que legó el general Perón, que son el nacionalismo cultural, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. No es necesario inventar 2 veces la rueda, digamos, ¿no? Si tenemos que dejarle un mensaje a aquellos que lo denunciaron y a aquellos que le están diciendo en todos los medios y resaltando su parte fascista, ¿no? ¿Qué le diría? Mire, que evidentemente a mí todo lo que sea aclarar en los tribunales y que las cosas queden evidentemente en los términos que han sido dichos y no con las adjetivaciones que ellos le agregan, por un lado me parece perfecto. Yo a los tribunales voy a ratificar y a fundamentar mis dichos. Es decir, no me van a pisar el poncho con que son de tal o cual organización. Es decir, nosotros venimos de una larga lucha, incluso de una larga lucha donde tenemos lamentablemente 3 de nuestros compañeros y de nuestros camaradas mártires. Y por el otro lado, para aquel que, para el ciudadano común me refiero, bueno, yo soy un nacionalista argentino, respondo a una línea histórica que es San Martín Rosas Perón, creo en una nueva etapa. Soy una persona absolutamente común, jamás en mi vida tuve una causa por corrupción. Lo poco que he tenido, lo poco o lo mucho que he tenido en mi vida, lo he puesto al servicio de esta causa. Soy una persona que alquila, que no tengo auto, que no tengo cuenta en ningún paraíso fiscal, y que no vengan a traer acá problemas que han sucedido hace 70, 80 años. Esto es Argentina, ¿verdad? Y en todo caso, que sean sinceros y que nos combatan como nacionalistas que somos, como patriotas, ¿verdad? Y que no inventen cosas o paparruchadas, como se suele decir, que la verdad que ya a esta altura no se sostienen. Lo que pasa que, mire, y con esto termino, lo que pasa que acá hay un sector político, y permítanme incluir a un cierto sector mediático con mucho poder, que no aceptan
que la justicia nos haya dado la razón. No lo aceptan. Entonces, quieren transformar el fin de la proscripción judicial o legal que yo sufrí durante 21 años y continuarla en una proscripción política y mediática. Así que bueno, nos estaremos con todos esos sectores viendo democráticamente en las legislativas del 21 y si Dios quiere también en las presidenciales del 2023. Alejandro, gracias por aclarar este tema. Bueno, la justicia y el saber popular también verá cómo toma las declaraciones. Le mandamos un abrazo grande. Le mando un gran abrazo y bueno, saludos para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Alejandro Biondini, el ex candidato a presidente, hablando aquí en La Tarde Recién Comienza.